La siguiente exposición tiene como título Otra vez el invierno, enfermedades respiratorias pre- y post-pandemia. Y el encargado de desarrollarla es el médico cirujano de la Universidad de Chile, pediatra infectólogo y doctor en ciencias médicas de la Universidad de Chile, postdoctorado en Southwestern Medical Center at Dallas de la University of Texas y en el campo de las infecciones respiratorias virales. Además, es profesor asociado del Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Oriente y la Unidad de Infectología del Hospital Luis Calvo Maquena en Santiago, y con más de 75 publicaciones científicas y capítulos de libros, ha dirigido y participado en 10 proyectos Fondesit. Ha colaborado en CONICIT como miembro del Grupo de Estudios de Medicina, como miembro del Consejo Superior del Fondo Nacional de Investigación y Desarrollo en Salud y miembro del Consejo Asesor Presidencial. Abramos las escuelas del Ministerio de Salud y Educación durante la pandemia. Invitamos a pasar adelante al doctor Juan Pablo Torres. Gracias, muchas gracias al Colegio Médico por la oportunidad de estar acá. Un tema que la verdad es bien contingente, pero que también es bien recurrente, porque todos los inviernos nos pasa lo mismo y la idea es ver si podemos hacer algo distinto para que no siga pasando siempre lo mismo, entre otras cosas, digamos. Y el tema es ese, otra vez el invierno, enfermedades respiratorias pre- y pospandemia fue el título propuesto, y sobre eso entonces me gustaría dedicar algunos minutos dentro de lo intenso que es el tema, digamos, la complejidad que puede tener. Vamos a ver si podemos avanzar en la presentación. Ahí sí. No tengo conflictos de interés ni pago de la industria por esta presentación ni el tema que vamos a hablar. Es básicamente el interés académico. Y quería mostrarles esta figura que probablemente, bueno, todos vivimos en vivo y en directo cuando estuvimos en la pandemia. Esto representa la circulación de virus respiratorio en nuestro país en los años 2020, 2021 y posteriores, 22, 23 y parte del 24. Y lo que vimos fue algo que nunca pensamos. Y nunca pensamos, por ejemplo, los que trabajamos, estudiamos y nos gustan los virus respiratorios, que vamos a tener 2 años en que no hubo circulación de virus respiratorios salvo SARS-CoV-2. Desapareció el VRS, la influenza, todos los virus respiratorios. Hay una línea plana por durante casi 2 temporadas. Pero claro, una vez que cesan las medidas de la pandemia, pasó lo que era esperable, que volvieran a circular y volviéramos a tener los problemas, incluso el año 2023, fíjense ustedes, con una gran cantidad de casos, sobre todo virus respiratorio sincicial, porque se acumularon varios casos de pacientes que eran susceptibles a la infección y que no se habían infectado durante ese periodo de tiempo. Vamos a ver si... Entonces uno dice, bueno, ¿podríamos volver a una situación de aplanamiento de curva? Ojalá que sí, pero ojalá que no en las mismas condiciones que tenía la pandemia, tuvo muchos otros costos claramente no beneficiosos. Nosotros teníamos ordenadamente, país muy ordenado, fíjense ustedes, esto previo a la pandemia, ¿no es cierto?, del año 2015 al año 2018, una circulación muy invernal de los virus, en donde veíamos cómo el pic principal, claro, en los niños y en el país es virus respiratorio sincicial, con circulación de influenza, fuera A o B, etcétera, pero muy ordenadito. Y lo que vimos en realidad fue que en la medida que pararon las medidas del SARS-CoV-2, recirculan los virus respiratorios con una condición en que empiezan a cocircular y a tener una estacionalidad distinta a la habitual, y empiezan a aparecer otros casos, por ejemplo, de bacterias como es el neumococo, asociado a disminución de coberturas en vacuna, que es nuestra principal estrategia de prevención de estas infecciones. Vamos a estar susceptibles a posibles brotes de sarampión, de meningococo y circulación de otras bacterias, como ha sido, por ejemplo, algunos casos de micoplasma. Y también probablemente muy asociado a la relación que hay entre virus y bacterias. Pero me gustaría referir muy brevemente algunas situaciones pre y post pandemia, por ejemplo, algunas cosas que yo creo que se han hecho bien. En pertussis o coquiluche, tos convulsiva, la tos de los 100 días. Vean ustedes que nosotros el último pic que tuvimos de coquiluche en Chile fue el año 2012. Hubo una gran cantidad de casos, sobre todo en la zona del Biobío, Concepción, que después fue bajando y ha sido bastante bien controlada. Ahora, dentro de esta situación de coquiluche, vamos a ver si podemos avanzar la diapositiva.
Dentro de eso, el foco y donde tenemos el principal problema son en los niños más pequeños, los niños que tienen algunos meses en donde no alcanzan a recibir todas sus dosis de vacuna, los 2, 4 y 6, necesitan recibir todas esas 3 dosis para recién estar protegidos, y es ahí donde la vacunación materna ayudó muchísimo, ya vamos a ver los datos de ello. Pero tuvimos una situación bien puntual, el año 2015-2016, fíjense ustedes, lo que se ven ahí son los ESAVI, efectos adversos, supuestamente atribuible a la vacunación, y cómo el 2016 aumentó en relación a un cambio de vacuna, a un proveedor distinto de la vacuna de células enteras, una vacuna pentavalente, y que aumentó en 400 veces, por ejemplo, la cantidad de apneas que tenían los prematuros. Entonces, fue una señal de alerta. El país reacciona cambiando, introduciendo una vacuna hexavalente con componente pertussis distinto, acelular, que tiene muchas reacciones adversas, menos que el de la vacuna de células enteras que estábamos en uso, y vean ustedes cómo efectivamente se empieza a ver paulatinamente una declinación en los eventos adversos asociados a este cambio, a esta optimización que tuvo el Programa Nacional de Inmunizaciones, incorporando paulatinamente la vacuna hexavalente. Y también dentro de eso, remarcarlo porque dentro de todo Latinoamérica solamente los países que están en rojo tienen este tipo de vacuna con componentes de pertussis acelular hexavalente. México, Panamá, Costa Rica tienen una un poquito distinto. Chile había sido el primer país de Sudamérica y se incorporó luego Paraguay. Y eso también, el hecho de que tengamos vacunas que de alguna manera sean mejores, que tengan menos eventos adversos. Fíjense ustedes, interesante ver el análisis de lo que pasó en las coberturas de vacuna, de esta vacuna, que se administra a los 2, 4, 6 y 18 meses. Fíjense ustedes que prepandemia, al 2018 teníamos bastante buenas coberturas, salvo los 18 meses que están en el orden del 80 o 89%. Con la hexavalente del 2019 mejoraron aún más, 99, 98, 96, 90%. Estábamos muy contentos. La pandemia hace que bajen nuestras coberturas, 95, 91, 86 y 70% en los niños de 18 meses. Sin embargo, eso es posible revertirse y vean ustedes que ya hacia el año 2022 tienden a recuperarse las coberturas, en donde es muy importante la toma de decisión de tener coberturas que tengan pocos eventos adversos, que haya confianza en los padres y madres para ir a vacunar a sus niños, y claramente esto es un buen ejemplo junto con la estrategia de vacunación materna, que vean ustedes que desde que parte la cantidad de niños que eran muy pequeñitos, con una mediana edad de 1 mes, porque no alcanzaban a ser vacunados. Ahora, cuando la madre se vacuna y le transfiere los anticuerpos para protegerlos por los primeros meses de vida, hasta que el niño igual se tiene que ir vacunando a los 2, 4 y 6 y 18 meses, vean que prácticamente la mortalidad de los casos fallecidos por coqueluche ahora es prácticamente cero. O sea, estas son medidas de tremenda potencia para tener buenos efectos. Neumococo es, probablemente muchos de ustedes conocen a alguien que ha tenido una neumonía neumocócica, bacteriana, y Chile en eso también ha sido y ha tenido una estrategia muy importante en inmunizaciones contra esta infección respiratoria, y ustedes lo que ven ahí, el número de casos en las barras verdes, es lo que se va viendo año a año desde el año 2007 hasta el año 2019, y cómo en la medida que aparecen estas banderitas negras ahí en el gráfico, que es la incorporación de la vacuna 10 valente, después la vacuna de 13 valente, hacen que la cantidad de casos vaya disminuyendo. Eso asociado en las barras en rojo con coberturas muy altas, del orden del 90-95%, que es necesario para tener el impacto en la prevención de esta infección neumocócica. Sin embargo, viene la pandemia, desaparece la circulación de neumococo, 2020-2021 prácticamente no hay casos, pero vean ustedes cómo el 2022 y 2023 aumentan las barras e incluso la cantidad de pacientes de niños, esto es un estudio multicéntrico hecho en los principales hospitales pediátricos, de UCI en naranjo y de azul, en donde se requiere drenaje porque hay empiemas pleurales, tiende a ser más alto, y de hecho al hacer la comparación de periodos prepandemia 2018, 19, 20, 23 en este estudio de la doctora Riviacova, hay una diferencia que es significativa, como que tendió a aumentar la severidad, y eso obviamente que es preocupante. La mayoría de estas situaciones tienden a ser, eso sí, transitorias, después de algunos años se van compensando, pero es muy importante mantener buenos sistemas de vigilancia y de reporte de casos, porque aquí no voy a entrar en detalle, pero conocer cuál es el serotipo y si la vacuna está cubriendo o no los serotipos que están produciendo enfermedad. Aquí claramente estamos viendo que ya estamos empezando a tener casos de infección neumocócica invasora,
por serotipos que no están incluidos en la vacuna que estamos usando, lo cual es esperable, es lo que va ocurriendo en todas partes del mundo, pero en la medida que estén disponibles, ya están siendo disponibles vacunas de 15 valencias, 20 valencias, probablemente tenemos que seguir avanzando en eso. Y como decía aquí, los patógenos respiratorios no se mandan solos, hay interacción en nuestras vías respiratorias. Por ejemplo, neumococo, VRS, influenza, hay interacción entre ellos y para que hayan casos de neumococo es necesario de alguna manera que haya circulación de virus respiratorio. Por eso es que en la pandemia no vimos neumococo y cuando aparece VRS, aparece influenza, un poco después empezamos a ver casos de enfermedad neumocócica invasora. Y al contrario, si hacemos una buena prevención de VRS, de influenza, probablemente también vamos a tener un impacto en disminuir la circulación o los casos de enfermedad neumocócica invasora. Muy brevemente, influenza, yo creo que todos sabemos la relevancia que tiene en el ámbito de la infectología, pero a veces la percepción en la población es como ya me tengo que vacunar de nuevo y la verdad es que la carga de enfermedad por influenza es muy importante, muy alta, como aparece ahí en el recuadro en rojo, en hospitalizaciones en niños y mortalidad en los adultos mayores. Hay muchos casos, alrededor de 100 millones de casos probablemente de influenza en el planeta cada año y varios de esos pueden tener, sobre todo en la población de riesgo, un curso bastante más severo y que además, por ejemplo, esto es una cosa muy puntual, tiene un costo. Esto lo hicimos como muestra nomás, solamente un año en el Hospital Luis Calvo Maquena. Vean ustedes que el costo directo por evento de hospitalización de influenza en un niño puede alcanzar los $790, lo cual no es despreciable obviamente si sumamos todos los casos y en eso nuevamente es muy importante tener amplias estrategias de vacunación. Las vacunas son por lejos nuestra principal herramienta de prevención y de inversión en salud, con equidad además porque van a todos los niños y también a los adultos, ya sean del sistema público y privado. Se han ido ampliando los grupos de riesgo, pero como siempre también es muy importante tener buenas coberturas y si vemos la tendencia de las coberturas, por ejemplo, alguna influenza en los niños y están separados entre 6 meses a 5 años, los mayores hasta los 10 años, quinto básico, vean ustedes de que están en el orden después de la pandemia, estaban más altas, hasta un 84% antes de la pandemia, caen y no hemos llegado a lograr tener cobertura nuevamente alta, 69-80, 69-82% en los últimos años posteriores a la pandemia. Y quiero dedicar esta segunda parte de mi presentación a un hito. Yo creo que aquí estamos frente a una situación que marca un antes y un después y que además posiciona a Chile. Y quiero mencionar quizás un poco de la experiencia que nos tocó vivir, esta estrategia de prevención contra el virus respiratorio sincicial, que creo que debiera ser un elemento importante y debiera llegar para quedarse en la forma de actuar y de los problemas si queremos reformar y cambiar nuestra salud y tener cambios efectivos en los resultados que esperamos. Virus respiratorio sincicial, no sé si muchos de ustedes tendrán niños, hijos, nietos que hayan sufrido la infección por virus respiratorio sincicial, pero es el 65% de todos los virus que se detectan en menor de un año es por virus respiratorio sincicial y afecta principalmente, ahí están los datos de consulta de urgencia, atención primaria, hospitalización, etcétera, sobre todo, más todavía, a los menores de 6 meses, a los más pequeñitos. Es ahí donde está nuestro foco clínico de preocupación y de problemas, siendo que los adultos y los adultos mayores también se pueden infectar por VRS o por virus respiratorio sincicial, pero no de manera tan grave como los menores de 6 meses. Y sabemos además que el año pasado tuvimos una tremenda campaña de invierno en el sentido que fue muy compleja. Tuvimos, como se habían acumulado estos susceptibles, tuvimos una gran circulación de virus respiratorio sincicial con una gran cantidad de niños hospitalizados principalmente, niños nuevamente muy pequeñitos, y que además fue no solamente desde el punto de vista clínico y de salud, también tuvo alto impacto mediático y también tuvo impacto político. De hecho, uno de los subsecretarios tuvo su salida poco después de la campaña de invierno, entre otros factores posiblemente, pero esto es algo que claramente nos afecta y además no necesitamos predecir nada porque sabemos que si no hacemos nada vamos a tener cada año una mini pandemia de virus respiratorio sincicial. No necesitamos ningún modelo especial para saber de qué se viene el problema y por eso los hospitales, los servicios de urgencia se preparan con camas, con personal adicional para que la llegada del VRS pueda ser asumida. Y dentro de lo que ha sido la ciencia en estos últimos años, se han ido generando diferentes estrategias de prevención.
La que adopta Chile, y ya partió, como les voy a contar, es usar anticuerpos monoclonales, vale decir, una inmunidad pasiva que en un pinchazo, unos 3 segundos, se administran los anticuerpos específicos, ese niño se va protegido, a las pocas horas va a estar protegido contra la severidad de la infección del virus respiratorio sincicial. Pero también hay en desarrollo vacunas, todavía no licenciadas, para el niño mayor de 6 meses, vacunas sí licenciadas para el uso en el adulto mayor, no disponibles en nuestro programa, pero en otros países sí, y también la estrategia de vacunación materna, nuevamente vacunar a la madre embarazada para que le transmita anticuerpos y le dé una protección contra la severidad de la infección de virus respiratorio sincicial los primeros meses de vida, estrategia que adoptó Argentina desde el 1 de marzo de manera aislada, solo como vacunación materna. Y creo que aquí está un poco lo interesante de cómo podemos llegar a implementar una estrategia de prevención contra el virus respiratorio sincicial en Chile. Y dentro de eso creo que, como le digo, esto parte de los factores, pero nos tocó estar involucrados y por eso lo quiero contar. No digo que esto sea la explicación de todo, pero creo que venía de un aprendizaje de la pandemia. En la pandemia hubo muchas cosas complejas, pero quizás también hay que sacar lecciones de muchas cosas buenas que quedaron y que ojalá, como les decía, lleguen para quedarse. Y creo que uno de los puntos claves fue la transdisciplina. Cuando se juntaron profesionales de salud a trabajar con los tomadores de decisión, con la empresa privada, con los ingenieros aquí han jugado un rol tremendamente fundamental, se puede llegar a resultados que son muy distintos. Y eso además puede generar datos previo o posterior a cualquier tipo de intervención que pueden medir impacto y que obviamente pueden generar interés para hacer una toma de decisión de política pública que sea mucho mejor fundamentada. En el caso nuestro nos tocó desde la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile empezar a trabajar con el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, ISI, que tiene su base en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile también, pero que implica un trabajo conjunto de varias universidades, junto con el Ministerio de Salud y que durante la pandemia, por ejemplo, el ISI había firmado un convenio con Entel, en que de manera completamente anonimizada tenía la información durante la pandemia, la movilidad de los usuarios de los teléfonos Entel. Y eso, por ejemplo, permitió generar muestras mucho más inteligentes. ¿Se acuerdan de los carros de testeo de PCR, búsqueda activa de casos? O uno se podía pinchar el dedito para medirse la IgG, no para hacer diagnóstico, sino que para saber si uno tenía anticuerpos. Bueno, eso permitió cruzar información ingenieril, médica, clínica, y decir, bueno, instalemos el carro en un lugar que sea más eficiente, que represente más gente y que nos permita tener resultados probablemente más eficientes y más rápidos. Por ejemplo, en Santiago, el lugar más representativo para tener una buena muestra amplia era instalando el carrito fuera de la Bolsa de Comercio de Santiago. Probablemente porque ahí circulan personas de barrio alto, bajo, migrantes, no migrantes, de diferente nivel socioeconómico, y eso además era fundamentado en los datos. Y se instalaron muchos carritos, 28 estaciones, 29 a lo largo de todo Chile, y por ejemplo se pudieron hacer testeos muy amplios de la serología IgG, de cómo estaba evolucionando, cómo se estaba contagiando la gente del COVID. Después nos empezamos a vacunar. Esta es una de las publicaciones que se hizo con el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, la Facultad de Medicina y el MinSal, en donde ustedes pueden ver cómo se veía la caída de la IgG, de la respuesta inmune, uno de los componentes, ¿no es cierto? Por ejemplo, con la vacuna inactiva de Sinovac, no así con la de RNA mensajero, y que motivó, entre otras cosas, que recibiéramos una tercera dosis o esquemas heterólogos. Entonces, tiene impacto en la toma de decisión. Y bueno, y volviendo al virus respiratorio sincicial, teniendo estos grupos y habiéndose generado modelos en la pandemia, ¿por qué no usarlos para otra infección respiratoria como era virus respiratorio sincicial? En donde nosotros, por agenda o por disposición, Chile está en agenda para el 2027 para tener alguna posibilidad de que llegara alguna dosis de nirsevimab, que es el anticuerpo monoclonal que actualmente estamos utilizando para prevenir BRS, porque no somos un mercado grande, probablemente hay otras estrategias comerciales del proveedor, pero justamente, y una de las cosas que acercó esta posibilidad de adelantarlo fue decir, bueno, si Chile tiene estos equipos transdisciplinarios, se había firmado un convenio con el Ministerio de Salud para poder tener un buen manejo de datos, ¿no les interesaría adelantarlo al 2024, disponer de esas dosis? Porque aquí vamos a tener muy buenos datos para medir el antes, el durante y el después.
Y ahí la cosa se fue dando. Por un lado, el proveedor dijo, sí, me interesa mucho porque eso además puede servir para Latinoamérica. El Ministerio de Salud con todos sus equipos, bueno, claramente también sabía el impacto que tiene el virus respiratorio sincicial. El Instituto de Sistemas Complejos era capaz de hacer análisis que realmente son muy complejos y que ahí el doctor Leonardo Basso, Denis Saure y su equipo son capaces de hacer y que habían además aprendido a hacerlo en salud durante la pandemia. Se firmaron convenios, se armaron grupos de trabajo y eso finalmente fue posible de hacer. Significó levantar información, carga de enfermedad, qué es lo que significaba el BRS, los mismos modelos de pandemia, modelar cómo uno podía predecir que iba a ser la circulación de BRS, y uno de los más importantes fue este estudio costo-efectividad para saber básicamente dos cosas, que fue dirigido por el ICI, por el doctor Leo Basso y el resto del equipo. ¿Cómo hubiesen sido las campañas de invierno desde el 2019, 19, 22 y 23, dejando 20 y 21 no tuvimos virus, así que no entraba en el modelo, si es que se hubiese usado el monoclonal en los menores de 6 meses? Y esa era la respuesta, y si eso además era o no costo ahorrativo, pero usando los datos reales de esas hospitalizaciones, consultas en urgencia, durante estas 3 temporadas. Y así fue posible llegar, no voy a entrar muy en detalle, pero uno puede modelar y diferentes estrategias. La que aparece ahí en el eje X era inmunizar, perdón, no una vacuna, sino que un monoclonal a los menores de 6 meses, esa es la estrategia 6, más todos los recién nacidos que nazcan en temporada contra el virus. La que dice 12 era si inmunizáramos a todos los menores de 1 año y además a los que nazcan en temporada, 1, solo los menores de 1 mes, o más todos los que nacían en temporada. Y se fueron viendo qué impacto tenía, por ejemplo, en reducir días cama de hospitalización, cama básica o intermedio. Para el año 2023, por ejemplo, si hubiéramos usado el monoclonal, 27.000 días cama menos se hubieran utilizado en esa temporada. Camas UTI, habría una reducción de 13.500 días camas de UTI y también reducción en el servicio de urgencia, probablemente bastante subestimado, ahí el diagnóstico un poco distinto, más de 46.000 visitas en urgencia estimadas. Y además, si es que veíamos, si es que esto era qué tan costoso podía ser solamente haciendo el análisis con costos directos, podíamos ver de que usando la estrategia de inmunizar a los menores de 6 meses más los recién nacidos en temporada, sobre la línea punteada la estrategia es costo ahorrativa. O sea, justo hasta los 6 meses, incluso es costo ahorrativa solamente considerando los costos directos, haciendo en este modelo los datos reales de Chile. No es un modelo absolutamente especulativo, porque se usaron los datos reales, los costos reales de cada una de esas temporadas. Entonces, de alguna manera, eso permite demostrar y tomar una decisión de que la autoridad, digamos, se involucre en ella, pero con datos que son muy importantes. Esto, por ejemplo, la ocupación camas UTI de lo que pasó el año 2023. Fíjense ustedes, en la línea azul, lamentablemente no lo puedo indicar, pero la más continua, digamos, la que se ve más arriba, que no es la punteada, eso fue como se ocuparon las camas de UTI. Del basal de 500, un poquito más que hay en el país, llegamos a ocupar casi 900. En la línea punteada en negro, cómo se fueron habilitando camas adicionales. O sea, la campaña de invierno logró, sobre todo en esa parte muy vertical, ahí a comienzos de junio, estar a la par para que hubieran camas suficientes. Pero fíjense ustedes que después, en julio, las camas punteadas, ahí las que se habilitaron, tienen un retardo bastante grande respecto a las que realmente se usaron, y eso tiene un costo extremadamente alto también. Tener esa cantidad de camas y ir desactivándola, obviamente deja un gap ahí entre la línea punteada y la línea azul continua, que es un costo que probablemente no es necesario usar. Y por otro lado, abajo en celeste se ven cómo se va a aplanar la curva si es que tenemos buenas coberturas y si es que se ocupa el monoclonal. Con la estrategia -6 claramente hay un aplanamiento de ocupación de camas, sobre todo intensivo, porque esto apunta a la severidad, que va a ser tremendamente importante. Así nuestro KBI ya lo recomendó en septiembre, el comité asesor, de que se usara el nirsevimab, y de hecho el día 26 de marzo en el Hospital El Pino, ahí está la ministra, con el subsecretario, los subsecretarios estaban ahí presentes y se inmunizó a Samantha, que es la guaguita que aparece ahí, en el Hospital El Pino, la primera niña inmunizada en Chile, pero también en Latinoamérica, en todo el hemisferio sur. Chile fue muy pionero en esta estrategia. En la cama del lado estaba Santiago, así que una niña y un niño inmunizados ese mismo día, y la verdad con todo el orgullo de que este trabajo
integrado, transdisciplinar, basado en datos, con un compromiso de todas las partes, el ministerio, el proveedor, de la universidad, la academia, obviamente del trabajo del Instituto de Sistemas Complejos, lo hiciera posible. Y así ya partimos entonces desde el 1 de abril inmunizando a todos los recién nacidos en temporada, a los menores de 6 meses, a los que son beneficiarios de la ley Ricarte Soto, y como les digo, de una manera muy sencilla, de una sola inyección intramuscular, se puede coadministrar con las otras vacunas en los niños, da una protección a las pocas horas, ese niño de la maternidad ya se va a ir protegido a su casa y por otro lado también podemos vacunar prematuros y es extremadamente seguro, un producto muy seguro que ya teníamos antecedentes, digamos, de uso de otro monoclonal como era el palivizumab, que también es muy seguro. El equipo va a seguir trabajando, se van a ir generando datos para ir viendo las coberturas, las tasas de hospitalización. Todo esto viene obviamente desde el Ministerio de Salud, la seguridad y el impacto. Eso va a ser muy importante. Y de hecho, coberturas ya salió hace pocos días atrás un primer informe preliminar para ver cómo nos había ido en los 10 primeros días de la estrategia. Y fíjense ustedes de que ya van un poquito más de 20.000 niños inmunizados. Suena como algo que está más o menos bien, nos queda mucho todavía por delante, nacen más o menos en el país 180.000 niños en un año. Esta cohorte se espera, digamos, tener cobertura de un 80% en los menores de 6 meses al menos, así que hay harto por hacer. Ojalá intensificar estrategias como esta, pero también desde los diarios, la prensa, la mayor cantidad posible de educación en este tema para que los padres y madres lleven a sus niños a vacunar. Lo que estamos percibiendo en este momento es que ellos están siendo el motor para la vacunación, más que la campaña que se está haciendo comunicacional. Si se hicieran ambas, obviamente aún mejor, así que ojalá se puedan hacer. Pero más o menos en esas cifras vamos. Y con esto ya termino, cómo le fue al hemisferio norte usando esto, España, Luxemburgo, Estados Unidos y Francia ya lo usaron porque ellos tuvieron ya el invierno recientemente y los datos son extremadamente favorables. En Luxemburgo, disminución de un 70% casi de las hospitalizaciones por VRS en los menores de 6 meses. 70%. Y eso que la cobertura de esta cohorte menor de 6 meses, no los que nacen en temporada, eso se vacunan en la maternidad, fue solamente un 65%. 70%. ¿Cómo le fue a España? A Galicia tuvieron buenas coberturas, 92 y 85%. Fíjense ustedes, lo que se ve ahí en rojo son las tasas de hospitalización por VRS en los menores de 6 meses en comparación con las temporadas anteriores. O sea, claramente disminuyen, las cifras son cercanas a una disminución de un 90% en la hospitalización por VRS en los niños inmunizados. No así en los más grandes, que se siguen hospitalizando, que sigue circulando el virus, pero claro, son casos menos severos. 87% de cobertura en Cataluña, reducción en la hospitalización por VRS un 87%. O sea, claramente reducción de un 90% del ingreso a UTI y también impacto en la atención más ambulatoria, ya sea atención primaria, reducción de un 48%, visita de urgencia, reducción de un 55%. Así que son datos muy consistentes. Los de Estados Unidos, reducción en hospitalizaciones, un pequeño estudio preliminar, caso control, de una efectividad de un 90% contra hospitalización por VRS. Y eso es lo que vamos a vivir. Estamos viviendo en nuestro país, vamos a ver cuáles son los resultados, lo vamos a medir y vamos a pensar probablemente con datos qué es lo que nos conviene hacer para el próximo año, según esos datos y esa evidencia. Así que, de alguna manera, esta situación que queríamos tratar de volver a replicar, ojalá no va a ser igual, vamos a tener, y esto no tiene ningún valor predictivo, la curva roja, por favor, solamente la idea de que se va a aplanar la curva, porque vamos a estar en una situación en que el virus, a diferencia de lo que pasó en pandemia, se va a mantener circulando, va a disminuir la severidad de los casos más graves, pero no va a haber esa acumulación tan grande de susceptibles. Entonces, probablemente aquí hay un buen escenario, como el mejor de los mundos, porque sigue circulando el virus, no hay susceptibles y tiene impacto en la severidad. Así que como conclusión, tenemos que saber que estos agentes interactúan, virus y bacterias respiratorios, pre- y post-pandemia, y eso ocurre. Tenemos excelentes métodos de prevención, ahora también contra el VRS, pero también para pertussis, neumococo, influenza, y eso es muy importante mantener nuestras coberturas. Podemos ir optimizando quizás mejores vacunas para neumococo en la medida que vayan saliendo, mejores coberturas para influenza, y claramente en VRS es una revolución lo que vamos a vivir. Chile fue el primer país en iniciar esta estrategia, necesitamos, eso sí, buena cobertura y campaña de educación.
Y claramente vamos a tener una campaña, si tenemos buenas coberturas, muy distinta. No vamos a tener la campaña de invierno que conocíamos habitualmente. Esto va a cambiar y va a cambiar significativamente. Lo que quiero recalcar quizás de esto y que tiene que ver con nuestra reforma en la salud es 3 conceptos. El de equidad, que es el motor para hacer estos cambios, porque estas son medidas que permiten generar equidad en el sistema público, privado, para todos nuestros niños. Segundo, el ejemplo de trabajar como transdisciplina. Lo vivimos ahora con BRS, lo habíamos vivido en la pandemia y pasa a ser casi un deber ético, porque sabemos que cuando trabajamos juntos nuestro resultado transdisciplinar es mucho mejor que el aislado, cuando trabajamos solo los clínicos o la salud pública separada de los clínicos, de lo que pasa en nuestras comunidades, etcétera. Entonces, sabemos que si nos va mejor así, tenemos que empezar a hacerlo así. Y tenemos que ir generando este tipo de trabajo y este tipo de equipo. Y tercero, claramente cuando lo hacemos así, el movimiento de aguja respecto al resultado es muchísimo mejor. Para los virus respiratorios, para las infecciones respiratorias, pero sin duda para otros problemas de salud también. Muchas gracias.